Bueno, les quiero comentar que estamos con un invitado muy que ha llegado para darnos unas charlas aquí en Capilla del Monte. El señor Daniel aquí está con nosotros. Si no, el apellido me lo confundo, a veces Finderman, ¿no? No. Buenas tardes. ¿Viste que me lo confundo? Sí, Ferminades. Ay, Ferminades, cierto, sí, porque viste como, ahí está, ¿ves las letras que las cambié de lugar? Sí. No ¿Qué tal, Daniel? No ¿Cómo está? No es abundante. Bien, muy bien. ¿Ha llegado bien? Un gusto, sí. Y yo te voy a sonreír y digo, vamos a hacerlo participar porque hay muchas palabras ahí, ¿no? Que dan vueltas. ¿Y qué nos podés contar de todo esto? Esto de pensar. Yo escuché el último reportaje o entrevista que te hizo Fabián, y yo anoté algunas cositas porque a mí me sonaron también, ¿no? Y pero lo que quería hablar ahora es de esto de la confusión, ¿no? Que tenemos unos y otros, de que hablamos el mismo idioma, pero a veces no nos entendemos porque esa emocionalidad nos lleva para otro lado. Entonces por ahí lo que vos me decís que podría ser hermoso, yo me lo tomé a mal. ¿No? Porque la gente está muy o poco receptiva o demasiado abierta, o no sé. Tal vez me parece que se puede ver a que estamos poco receptivos porque, o sea, estamos más receptivos a nuestro propio pensamiento que a lo que el otro está diciendo. Uh-huh. Entonces, cuando el otro habla lo que yo no pienso, me suelo cerrar. Sí. Y entonces te escucho, porque me estás hablando en mi idioma, entiendo por un lado lo que estás diciendo, pero como no lo comparto, porque yo tengo otro pensamiento, es en donde más me quedo mirándote como que habrás querido decir. Claro. Pero no es que no te entendí, sino sí. que tal vez no lo comparto. Queda mejor mirarte como que no te entendí que decirte no lo comparto, porque ahí empezamos a disentir y empiezan a surgir las diferencias, ¿no? Y entonces por ahí tomamos una actitud diplomática de poner cara de qué pasó, antes de decir no, yo pienso diferente, yo lo llevo adelante de otra manera. Pero bueno, algo hablaban recién, entre tantas cosas que lo registré como muy profundo, ¿no? Esto de la individualidad. Cada uno de nosotros somos parte de un todo. Entonces, la búsqueda de la conciencia individual nos lleva a enriquecer esa conciencia universal de la que todos formamos parte. La búsqueda de la superación y la perfección personal va evolucionando hasta un momento en el que atravesamos nuestra individualidad y dejamos tan solo de pensar en nosotros, y eso empieza a ser a partir de que empezamos a sentir el amor, que es lo que nos vincula de una manera más profunda y pura con el otro, y empezamos ya no solo a pensar y a trabajar por nosotros, sino también a pensar por el otro y a sentir. Y al ver a la otra persona con amor, es una puerta mágica que se abre a buscar de entender lo que estás diciendo. No era como antes, en donde el amor era propio, era mío, yo lo administraba y más atento estaba a lo que yo pensaba que a lo que vos decías, y entonces en lugar de sumar, simplemente exponía lo mío y vos tenías la libertad de exponer y de expresar lo tuyo, y nos íbamos tranquilos, sonriendo, cada uno con su pensamiento. Pero al fin no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, nos está costando, pese a que hoy tenemos toda esta comunicación, esta posibilidad de comunicarnos, nos está costando llegar a veces al otro, pero parece que costara más ahora. Claro, pero porque nos está costando abrirnos, ¿no? Por ahí a veces nos fanatizamos, sí, en lo nuestro. A ver, si yo estoy incómodo, voy a buscar algún lugar cómodo, y cuando encuentro un lugar cómodo, va a ser difícil que alguien me pueda sacar de ahí. Entonces empiezo a pensar, a reflexionar, y en algún momento doy vuelta tanto las cosas por la cabeza que hasta me creo que eso que estoy pensando es una realidad, y por ahí fueron más especulaciones mías que hechos concretos que haya podido comprobar. Y después lo termino llevando como algo que estoy afirmando que es así, cuando en realidad no lo es, porque no lo viví.
Yo pongo siempre un ejemplo como común. Digo, si yo estoy al lado del agua y sale alguien del agua, yo le pregunto cómo está el agua. Y él me va a decir cómo está el agua. Pero quién sabe, ¿no? Como que es para mí tibio, que es frío, que es caliente. Y yo me voy a quedar con que me dijo que estaba linda. Pero al final no me metí. O sea, yo no hice mi experiencia de ver realmente para mí cómo estaba. Y viene alguien y me dice, ¿cómo está el agua? Mira, está hermosa. Porque yo pensé que está hermosa porque el otro dijo que está linda, pero no sé, en dos o tres pases de palabra ya nos pusimos a afirmar cosas que ni siquiera experimentamos, ¿no? Vos imaginate con la historia en donde se han dicho tantas cosas y empiezan a pasar, como jugábamos de chico, el teléfono roto, que nos compartíamos alguna frase, alguna oración y terminaba saliendo cualquier cosa. Que como el teléfono roto, en la realidad también había alguno que intencionalmente rompía la frase también, porque no es que solo se entendió mal, a veces le agregaba algo con intención para que causar una gracia o justamente hacer como más notorio esto en el juego, ¿no? De cómo se deformaba todo. Pero al fin y al cabo, qué sé yo, si vos le vas a hablar porque tenés sed a la gente de lo importante, de reconocer lo que uno siente y a dónde puede estar la fuente, saber encontrarla. Pero la gente que te escucha tiene hambre y no sed. Sí, te va a escuchar, pero la importancia que le des si no tienen sed no es algo muy trascendente para ellos. Lo que tenemos que aprender es a llevar de alguna manera no tan fanatizada, no tan estructurada, no tan impositiva, lo que queremos compartir para bien de todos. Y bueno, eso principalmente para mí se da en donde uno empieza a hacer lo que hace en la vida, no solo pensando en lo que va a obtener, sino que siempre uno está teniendo la oportunidad de dar a través de lo que hace. Y aparte, me remuneran en un trabajo. Eso es lo que te escuché y me gustó porque yo pienso así, sí, eso, sí, contalo, eso, sí, bueno, me gusta. Eso me interesa. Bueno, me parece muy importante. Si vos encarás tu vida de esa manera, no estás viendo solo lo que vas a obtener, estás viendo qué podés hacer. Si sabes que a fin de mes lo vas a tener el sueldo porque trabajaste, pero mientras trabajaste, mientras viviste tu vida, estás viendo las oportunidades que se presentan de hacer algo. No vinimos solo a aprender a distinguir qué frutos se pueden tomar, también vinimos a producir para poder dar y brindar, ¿no? Entonces, hay mucho por aprender, pero también hay muchas cosas aprendidas. Entonces hay que saber, para mí, exponerlas, no pretender imponerlas. O sea, no es que vos tenés que salir de acá creyendo y aceptando lo que yo digo. Es decir, lo que yo digo y expreso es mi mirada del mismo paisaje que estamos mirando todos. Pero claro, cada uno, como somos individuos, tenemos una mirada particular. Y entonces tal vez yo recepcioné ciertos detalles de ese paisaje que otros no. Y solo quiero compartir esto que estoy mirando y son las cosas que me hacen feliz. Quisiera que los demás también sean felices, pero yo entendí que los demás no son felices porque ven el paisaje que yo estoy mirando. Los demás son felices cuando están en paz consigo mismos, es decir, cuando su conciencia está tranquila. No cuando yo les cuento historia constantemente de lo bonita que es mi vida, sino, es decir, que ellos encuentren el bien en su vida, que ellos vean, que ellos encuentren el error, que encuentren la equivocación en su vida, que encuentren el defecto en lugar de estar buscando la virtud. Todo eso ayuda a la luz. Digo porque la virtud es lo primero que identificamos, porque nos gusta sentirnos bien, lo primero que buscamos. No nos gusta sentirnos mal y entonces el defecto lo huimos, ¿no? Me miro al espejo y veo todas las virtudes, veo todas las partes en donde la piel todavía está lisa, no veo las arrugas. Pero en realidad, cuando miro que tengo también arrugas, entiendo que es por el paso de los años, porque tengo experiencia, o sea, tengo que ver todas esas cosas que están dentro de uno, ¿no? Y voy a ver cosas en mí que no me van a agradar, así como tengo la facilidad por ser humano de vivir viendo en los otros cómo se cometen errores, las cosas que están mal, tengo la misma capacidad de ver dentro mío todo eso. Pero bueno, la realidad concreta creo que es indiscutible, que yo no puedo cambiar a nadie y solo yo puedo cambiar en mi interior lo que veo y distingo que está mal.
porque eso es lo que a mí me corresponde hacer, no cambiar la vida de los demás. Entonces, cuando uno encara la vida de esa forma, es en donde empezás a ver distinto lo mismo que veía siempre, porque voy a seguir yendo al trabajo, sigo teniendo la familia, las amistades. Yo empecé a ver que ciertas cosas que compartía con grupos de amigos, yo ya no las necesitaba porque me di cuenta que no me hacían bien, en donde me gobernaba a veces las situaciones, porque nos reuníamos a comer y a hablar, para mí después entendí tonterías, y entonces yo no necesitaba de eso, porque no me ayudaba a crecer, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿para qué voy a estar consumiendo esto? Pero no era descartar a mis amigos, era dejar de participar de algo que yo no compartía. O sea, no era apartarme de ellos, era apartarme de lo que a mi entender estaba mal. Y era como echar leña a ese fuego, ¿no? En la medida que uno empieza a tomar esas decisiones, comienza a seleccionar en su vida qué consume y también qué aporta. Entonces, no estamos solo para tomar en el mercado de la vida que hay tanto en ofrecimiento, sino que estamos también para dar, para producir, para ofrecer. Y bueno, queremos que haya mejor calidad de mercaderías en ofrecimiento en el mercado. Bueno, seamos uno de esos que se compromete a mejorar la mercancía que tiene para ofrecer, o sea, lo que lleva. Y bueno, eso es superarme a mí mismo. No es querer destacarme ni que los demás me consideren estar por encima de otro, ni pretender ponerme en ese lugar, si soy igual a cualquiera y tengo la libertad que cualquiera tiene, ¿no? Saber distinguir la diferencia que hay entre libertad y libertinaje, ¿no? Es decir, libertinaje me parece que es hacer lo que me viene en gana y sin que me interesen mucho las consecuencias y solo pensando en lo que voy a obtener. Y libertad es viendo qué es lo que necesito y las consecuencias de mis acciones, cómo repercuten en la vida de los demás, porque soy parte de una sociedad, no estoy al margen. Claro. Entonces lo que estoy haciendo aún de bien para mí, a veces no es de bien para otros. Claro. Entonces, ver cómo puedo ir llevándolo de manera moderada, modulando todo esto, cómo administro, porque al fin soy administrador de la vida que tengo y tengo que ver de hacerlo de una manera sabia. Y para mí lo sabio es contemplar a todos. No es sabio una persona que solo trabaja por ella misma y piensa que se puede aislar de los demás cuando tiene que vivir compartiendo el mundo con los demás. Entonces, a la vez esa persona piensa que trabaja para un mundo mejor. ¿Y qué está haciendo para un mundo mejor si solo está pensando egoístamente? Entonces, empezamos por el egoísmo. ¿Por qué? Porque somos individuos, entonces nos identificamos a través de un yo. Claro. Pero cuando yo voy identificando, gracias a mi yo, mis necesidades, mis realidades, mis riquezas, mis deudas, mis faltas de trabajo, mis conquistas, cuando yo voy identificando todo esto, empiezo a poner un orden consciente dentro de mi vida. Cuando voy teniendo ese orden consciente me estoy dando cuenta que ya a esto no me tengo que dedicar más porque ya encontré el equilibrio y una respuesta y un orden y un entendimiento. Entonces lo que hago ahora es administrar esto que pude obtener, alcanzar, conquistar en la vida, pero ya no solo para el bien mío, sino para ver cómo puedo llevarle esto a los demás para que puedan también alcanzar ese equilibrio suyo personal. Entonces empiezo a pensar más en ¿cómo puedo hacer para compartir los frutos que coseché con esfuerzo personal con los otros? Más que estar pensando en obtener frutos de los otros y no hacer esfuerzo. Claro. Que es en lo que se basa por ahí el egoísmo, ¿no? Pensar solo en uno y aprovecharse de las ofertas. A ver, cosas concretas, materiales, que yo por lo menos las tomaba como para mí como una enseñanza, ¿no? Una vez salí a comprar un pantalón que tenía en vista más o menos cuál era y de acuerdo obviamente a mi bolsillo y a mi necesidad, a dónde me enfocaba. Y caminando por vidrieras encontré un lugar que decía que se ofrecían 2 por 1 e inmediatamente entré a preguntar, pero al fin estaba por comprar porque al precio de uno me daban 2, un pantalón que no necesitaba. Pero me tentó la oferta. Y en el mundo hay tantas cosas que se ofrecen.
Y a uno le tienta lo que se ofrece y al final termina agarrándose cosas del mundo que no Que no necesita. ¿Cuánto tiempo estamos cargando esas cosas encima que no necesitamos, no? Digo, yo esto lo reduzco a que si la vida la podemos entender como un mercado, cuando salimos a la vida hay que salir con una lista. ¿Qué necesito? Y Claro. buscar lo que necesito. Y siempre, para mí esto es así, porque así entiendo funciona el amor, siempre estar atento no solo a lo que necesito, sino a la necesidad de los demás y qué puedo hacer yo para atender esa necesidad. Porque no vinimos solo a tomar, vinimos también a dar. Claro. Entonces un maestro se forma dando. Sí. Entonces yo quiero vivir siendo alguien que necesita constantemente pedir, o quiero también llegar a algún punto en mi vida desde donde pueda también dar, brindar, llevar a los demás y experimentar lo que se experimenta en esa condición de conciencia, ¿no? Porque es placentero recibir, pero es un gozo en el alma el brindar, que el recibir, desde el recibir mucho uno no lo experimenta, o no a la profundidad de cuando uno está dando, ¿no? Ver la alegría en el otro, el agradecimiento, y no es que uno deba esperar el agradecimiento, ¿no? Porque yo siempre digo, uno tiene que estar agradecido con Dios, así nos dé un hermano, un semejante, porque es en definitiva de donde provenimos todos. Pero, ¿qué puedo hacer yo para ayudar, ¿no? Para atender, para asistir? Y todo esto a mí me lleva a superar mis limitaciones, a superar mis conocimientos o mi estado de conciencia buscando una mayor. Y la conciencia se adquiere llevando a la experiencia lo que se sabe, no buscando saber más. Personas que intelectualizan, como hoy hablaban, los conocimientos o la información que les llega, y claro, la mente entiende, pero luego llevarlo a la práctica se necesita de voluntad, de disposición y de entendimiento a la vez de la utilidad del hecho. Entonces yo estudié piano. Y antes de empezar siquiera a ver dónde estaba el piano, primero me sentaron a una mesa a aprender a leer la partitura, aprender a leer el pentagrama, las notas, su duración, el porqué. Una teoría. Entonces, cuando terminé la teoría, yo ¿qué podía pensar? ¿Ya sé tocar el piano? No, cuando me senté al piano no sabía cuál era la nota, no podía hacerlo seguida. Bueno, claro, la práctica. Entonces necesitamos un mundo de personas que sepan todo, que parece que nos gusta eso porque nos reunimos a hablar y tenemos la respuesta de todo, o necesitamos personas que construyan un mundo mejor, ¿no? Y esas personas no son otra más que nosotros, no es que los otros lo tienen que hacer, tengo que hacerlo yo. Y si los otros no lo están haciendo, ellos viven con su conciencia y yo con la mía. Yo quiero tranquilidad en mi conciencia, y la tranquilidad de mi conciencia es saber que estoy haciendo lo que entiendo que corresponde. Y me doy cuenta que cuando voy poniendo en práctica lo que intelectualmente creí que entendía a la perfección, surgen una cantidad de detalles en los hechos que no los había tomado en cuenta en lo absoluto cuando lo intelectualicé. Y me lo pudo haber transmitido el sabio más sabio. Pero el sabio habla de su experiencia, no es un sabio que llenó su cabeza de libros, ¿no? Sino en los hechos, porque ahí uno comprueba. Uno le pueden dar la indicación de cómo manejar una semilla y cómo hacer que produzca en la tierra, pero hasta que uno no lo hace, hasta que uno no va viendo el paso de las estaciones y cómo repercute eso en lo que viene creciendo, la luna, es decir, tantas cosas, tantos detalles, que a uno le pueden dar mucho de esto, pero de todas maneras lo que uno aprende ahí en el campo de trabajo, de experimentación en la vida, no lo tiene por estar escuchando a lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, nadie se hace sabio por vivir al lado de un sabio. Uno se hace sabio cuando lo que entiende lo lleva a los hechos. Entonces tenemos que tener un alineamiento entre nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar dispuesto a expresar lo que se dictamina a través de la mente, lo que se ordena, y la emoción le da la fuerza para activar el cuerpo.
Entonces, la emoción es el motor que mueve el cuerpo. No lo siento y entonces lo hago, pero Claro. tiene que haber un orden. Ahora, podemos estar en la clase y el profesor está hablando y dándonos una enseñanza magistral. Y yo lo observo en silencio, porque hay que tener respeto, ¿no? Está hablando el profesor. Sí. Pero mientras estoy pensando, ¿cómo me gustaría estar en mi casa en este momento, en lugar de estar escuchando esto que no me interesa? Pero digo, estoy ahí, pero estoy en otra parte. Mi cabeza está en mi casa. Eso nos pasa mucho. No tenemos verdadero interés por tantas cosas que manejamos a diario, ¿no? Entonces no aprendemos. Claro. Pensamos que es más importante lo que está pasando en otro lado que en nuestra vida o lo que tenemos cerca. La enseñanza la dan los maestros en la India. Acá no vamos a encontrar nada de valor. Entonces, cosas que pensamos nosotros, ¿no? Las energías especiales están en algún lugar. Y nosotros llevamos a Dios dentro nuestro a cualquier lugar que vayamos. Claro. Dios va a aparecer en mi vida cuando me esté duchando en mi casa o en el Machu Picchu, no importa, Sí. está dentro mío. Pero todas estas cosas que la tomamos como un alimento para engañarnos, a veces no nos damos cuenta y por ahí empezamos a engañar a otros, llevándole a creer que esto es una verdad. Y bueno, todos tenemos verdad para expresar, ¿no? Todos tenemos una razón para lo que hacemos, nadie tiene la razón. Entonces, bueno, sigamos nuestras razones, pero que sean razones que nos conducen a un bien común. Entonces, el sentido común no existe en la vida de las personas mientras no tienen propósitos comunes. Y Así por que- eso creo que es más sencillo de lo que uno busca, ¿no es cierto? Uno cree que es todo tan complejo, ¿no? Y cuando empieza con la complejidad de la mente, baja y cuando ve que la verdad que las cosas no son tan así. En cada cosa de cada día uno tiene que aprender. Sí, claro, es que todo es valioso, la experiencia de todos y de cada uno es valioso, Claro. y sobre todo para cada uno que tiene la experiencia. Claro. Hay personas que se conformarían, por ejemplo, desde lo espiritual o hasta religioso, con ver un ángel. Claro. Y entonces con verlo se conformarían, se imaginan, será una luz, un ser, su irradiación, su paz. Claro. Y hay otras personas que no se conformarán con eso, ¿no? Querrán que a lo mejor el ángel le dé un mensaje. Y a lo mejor otras tampoco se terminarán conformando con eso. Querrán que esté lo más cerca posible y le comunique. Y cada uno tiene sus necesidades y vive su realidad. Pero lo que sí, por lo menos yo tengo en claro, que el ángel no es siervo mío que va a estar ahí para lo que yo quiero. Claro. Y para como un títere haciendo lo que cada uno quiere y espera de él. Entonces, lo que debe de cambiar es algo en nosotros, que tenemos que saber respetar las individualidades y entender que todo tiene valor, lo que cada uno piensa, lo que cada uno siente, lo que cada uno expresa. Somos una parte del todo, Claro. sin por eso perder nuestra individualidad. Entonces, nuestra individualidad es lo que le da riqueza al todo. Es decir, la variedad. Esa variedad. Entonces, todos buscamos la perfección, la evolución. Y esa suma, cuando nos podemos comunicar, no solamente decir lo que decimos sin entender o sin abrirnos, cuando podemos comunicar una idea y esa idea puede ser procesada por la otra persona, como la otra persona lo hace con lo suyo hacia mí, es en donde podemos sumar, en donde podemos unir, y eso es para bien de todos, porque yo ya te pasé, me has pasado lo tuyo, y entonces después podemos llevar cada uno por nuestro lado para hacer, ¿no? Entender las diferencias entre congeniar lo que hace una idea y confabular, tratar de sumar fuerzas para conseguir un objetivo que queremos ambos, es decir, no es lo mismo. No. Y hay mucha gente haciendo esto último, Sí. pero a veces hasta engañándose a sí misma y tal Claro. vez sin querer a otros, en donde están queriendo sumar personas que piensen de la misma forma para avanzar, alcanzar sus objetivos, porque Claro. piensan que cuanto más son, más fácil es conseguirlo. Claro. Pero bueno, esta actitud es muy parecida a la de lo que da a origen un cáncer. Ujú. Una célula que se rebela contra la ley, que busca detener su propio mundo creado y guiado por sus propias leyes dentro de un organismo que da vida o sostiene la vida de todos los que lo integran, la humanidad. Entonces una persona quiere ir en contra de sus leyes. Como no puede sola,
necesita sumar fuerzas y trata de convencer a otros. Claro. Bueno, digo, tratemos de ver, la vida tiene mucho para enseñarnos, ¿no? La vida, yo esto lo tengo claro y vivo repitiéndolo, ¿no? La vida es el camino por donde debemos de transitar. Claro. Y vivirla con amor es lo que nos acerca a Dios. Entonces lo que hace la diferencia es poner amor en lo que estamos haciendo, no tratar de llamar gente hacia nosotros, de ponernos en algún lugar ahí destacado para que los demás nos observen, nos señalen, nos adulen, no sé, todas esas cosas que a veces nuestro ego nos disfraza, ¿no? Claro. Claro. Ahí estamos con Daniel Ferminades, para que sepan los que están escuchando ahora, aquí en Radio Divergentes, en Vientos Cristal. Seguimos charlando con él. Sí, se me ocurrían algunas cosas que ahora se me van, pero esto de que la gente... Es como que yo fui descubriendo, esto, ¿no? De que cada uno tiene sus experiencias para vivir, se van dando y son para superarse, ¿no? Es para superarse y transformarse en lo que realmente venimos a ser, seres humanos, digo yo, porque digo que todavía no lo somos. Yo digo que todavía no lo somos porque no descubrimos bien para qué estamos o para qué vinimos, que es más sencillo de lo que buscamos, que qué difícil es para la gente abrir el corazón, sacar el amor. Siempre lo digo, es una muletilla mía más o menos, porque siento eso, ¿no? Como que ponemos muchas trabas. Y es más sencillo y menos prejuicioso de lo que uno se imagina. Muchas cosas que tenemos que soltar en estos tiempos para que realmente funcione esto que estamos viviendo en este planeta. Porque salen todas esas cosas raras, ¿no? De envidias, de cosas feas que no me gusta nombrar, pero que están... Porque la gente cree que tiene que ser mejor que el otro, más que el otro, no sé qué cosa. Y yo creo que no es así. Me parece que es más sencillo, que hay que vivir cada uno su propia vida desde de lo cotidiano de todos los días, y eso, brindando amor, que muchos dirán, ¿y cómo hago? ¿Cómo saco ese amor? Porque a todos no, porque yo quiero a mi familia nada más. Hay mucha gente que dice, yo no, yo siempre hablo de los reinos y para mí voy descubriendo el amor en los reinos. Ellos dan amor todo el tiempo, no solamente los animales, hasta las piedras he sentido el amor de las piedras. Me sorprendió mucho eso y los vegetales y todos los reinos están mucho más avanzados que nosotros porque dan y no esperan nada y encima nosotros los manipulamos mal también, ¿no? No sé, hablar del amor es bastante complejo. Claro, lo que pasa es que los reinos inferiores al humano tienen expresiones diversas de vida y de conciencia, pero esas expresiones de vida forman parte de lo que se llaman almas grupales. Claro, exacto. Entonces, a ellos les guía un instinto. A diferencia del ser humano que individualizó su mente y puede tomar decisiones por sí mismo. Y él cuenta con un libre albedrío. Que ese libre albedrío no es que solo le permite tomar la decisión que quiera en su vida, sino que también le habla de que tiene que atenerse a las consecuencias de las decisiones que toma. Entonces, a partir de tomar decisiones equivocadas, aunque uno esté pensando en lo bueno que va a obtener y no quiera ver lo malo que puede ocasionar, eso tiene consecuencias, ¿no? Claro, bueno, ahí nos iríamos para el karma. Es decir, Sí. generamos deuda. Claro, el padre me dio una moneda y yo me la gasté bailando, y entonces ahora no tengo la moneda. Y no es que Dios me dice, me tenés que devolver la moneda que me diste. Es decir, lo que te di era porque lo necesitabas. Lo necesitabas para tu crecimiento, para tu desarrollo, pero lo malgastaste en vicio, en gozo, en placer. En lugar de buscar de comer o de multiplicar lo que tenés, te consumiste lo que tenías. Claro. Entonces, el karma me habla de esto, ¿no? La deuda me habla de esto. Nosotros podemos tomar decisiones, nosotros podemos cambiar las cosas. Entonces, como nosotros caímos en esto que mal interpretado, porque también no está dicho con claridad y hay muchas cosas veladas en las escrituras, pero el pecado original
es que el hombre, el ser humano, ¿no?, se olvidó que lo que está por encima de todas las cosas es el amor de Dios por sus criaturas. Y cuando se individualizó, pensó que podía administrar el amor propio según su conveniencia. Entonces llegamos a esto que estamos hoy, que venimos marchándolo desde hace tiempo, en donde el amor que tengo se lo dedico y se lo dirijo solamente a aquellas personas que me retribuyen. Entonces voy a estar como hombre buscando una mujer que me devuelva el amor que le estoy dando y que me diga que me ama, ¿no es cierto? Que yo le pregunte y me responda, que le pida y me otorgue, que la pueda moldear, una cantidad de cosas que hago desde el egoísmo. Y bueno, creo que ya lo venimos practicando hace miles de años y ya le hemos sacado bastante jugo y es tiempo de empezar a pasar a otro nivel, ¿no? Como, ¿qué pasa si llevamos amor más allá de esos límites que siempre nos pusimos? Porque el amor no tiene límites. No. Nosotros se los pusimos pensando que solo es para esto, ¿no? Para la pareja, para la familia, para los padres, para lo conveniente, para lo fácil. Pero ¿queremos que el mundo cambie? ¿Queremos ser partícipes de ese cambio? Bueno, digo, si queremos que el mundo cambie, el amor hay que llevárselo al que está más equivocado y el más en la profundidad del pozo. ¿Por qué? Porque el que está más lejos de la luz es el que más la necesita. Ya dársela al que la tiene, ya lo probamos. Pero se trata de que para cambiar las cosas es llevar ahí, ¿no? Entonces, pensar que en lugar de juzgar, ¿no?, lo mal que está haciendo tal, sí, ¿qué podría hacer yo para ayudar a que se dé cuenta de lo que se hace a sí mismo, aparte de lo que nos puede hacer a nosotros? Porque él se daña, ¿no? Las leyes universales nos llevan a ver tarde o temprano las cosas como son. A ver, algunos religiosos dicen que Dios tiene misterios. En la luz no se puede tener misterios. ¿Quién puede ocultar las cosas que están en la luz? Son misterios para los ignorantes que no salen de la oscuridad y se adentran a la luz. Pero ¿por qué ese temor? Y porque mucha gente tiene miedo de perder lo que tiene y arriesgarlo por algo que dicen que es mejor, pero al final no lo sé. Entonces están en esa disyuntiva, ¿no? Pero bueno, se trata de que el cambio lo tienen que llevar adelante personas que resultan ser osadas. Pero osadas... pero a la vez buscando la sabiduría, ¿no? No osada sin sentido de yo voy a seguir adelante y hay una pared y me choco 20 veces y me rompo la nariz y sigo y es una pared. Es decir, tengo que buscar la puerta. Entonces, inteligencia, ¿no? El saber es importante, pero para que el saber se vuelva conciencia hay que llevar a la práctica. Tengo que hacer mis experiencias y usar un poco, acudir a ese sentido común, es decir, aquello que nos puede beneficiar a todos, ese sentido que nos une y que me lleva a trabajar o al menos dedicar una parte de mi vida por un bien común, no tan solo pensando en lo que yo voy a obtener para mí. Claro, porque a veces me hacía esta reflexión, ¿no? Que yo decía, no puedo estar contento si hay uno solo de este planeta que no esté bien, me parecía. Y entonces sufría un montón, porque todo el mundo sufre, ¿no? Hasta que llegué a un punto en el que dije, pero si yo hago al revés y me pongo bien para contagiar ese bien, en vez de sufrir por el que está sufriendo solamente y todos los demás que... Entonces medio como que se me dio vuelta la visión, ¿no? Y dije, bueno, vamos a tener que intentar hacer eso que es osado, de estar bien, porque la gente cree que hay que estar mal, porque están todos mal, porque todo está mal, porque se viene abajo el mundo, entonces yo también voy a sufrir y me desgarro. Yo lo viví muchísimos años, casi toda mi vida, hasta que vine a Capilla y dije, basta, y voy a abrirme, y acá la energía me va a ayudar porque yo quiero. Es muy difícil estar acá, sí, porque todo se presenta, todo parece que está magnificado, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Yo, ¿para qué estoy? Si yo dije que querías, vine porque elegí venir. Y hay que tener conciencia de que vinimos eligiendo este momento. Yo esperé toda mi vida para llegar a este momento. Yo te iba a preguntar, vos cuándo sentiste, ¿no?, que todo esto que estás contando, ¿no?, ¿desde cuándo sentís que esa conciencia, digamos, ¿no? Porque
Bueno, hace casi 40 años que tuve un proceso de un despertar aquí cercano a este lugar. Yo vivía en Valle Hermoso y fue en ese momento que este lugar se volvió un boom, porque fue el momento en el que empezó a ver la oleada de apariciones ovnis. Bueno, se concordó ese despertar mío con ese acontecimiento en fechas. Y bueno, es más o menos larga toda esa historia de yo tuve, que en ese momento yo no sabía, porque nunca fui una persona religiosa, ni lectora, ni buscadora de nada, y de repente me encontré viviendo una situación que no le pude poner nombre, no la pude encasillar en nada, porque nunca me había pasado ni había escuchado, pero hoy les puedo decir, recordé mis vidas pasadas. Yo empecé a ver delante mío, pero así con los ojos abiertos, a verme en otro tiempo, y escuchar que ese personaje que estaba ahí con otro rostro que sabía que era yo, hablaba estas cosas que hoy, sin micrófonos, en una piedra, en un desierto, pero eran estos temas que yo, como el Daniel que estaba ahí sentado en la montaña por aquí cerca, nunca le dio trascendencia, no le dio importancia. Es más, si yo en aquel momento pasaba por la radio y me invitaban a entrar y estaban hablando de esto, yo salía corriendo porque estos son unos locos. Claro, pero me tocó y fue mi experiencia. Claro. Entonces lo viví y me apasionó, porque lo que estaba hablando, claro, hay un proceso como un poco mágico en esto. ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando ese personaje era el personaje que uno interpretó en otro tiempo, y entonces lo que estaba diciendo era a la vez parte de mi memoria, no sé yo, para que traten de entender. Yo lo recordaba eso, y lo entendía, porque lo que él hablaba lo veía con claridad. Era en realidad la expresión de una experiencia personal. Estaba hablando de un paisaje que como Daniel nunca había visto, pero que se dibujaba delante mío y lo veía, lo podía pintar a la perfección. Entonces no me cabían dudas, no era algo que yo pensara, me estaré volviendo loco, esto qué significa. No, era clarísimo, no podía batallar con esa realidad, pese a que la situación era extraña por una imagen proyectándose ahí delante, no era algo común. Lógico, uno después de todo eso recordé muchas cosas, no como mucha gente quiere de recordar vidas pasadas, que siempre fuimos alguien que estuvo al lado de Jesús, siempre fuimos un personaje que llama la atención. No, hay de todo, yo he visto otras cosas feas también. Pero recordé y vi, presencié, sentí mi muerte en reiteradas ocasiones a manos de otras personas, muerto en lapidaciones, ahorcado, ahogado. Y sentía eso, pero lo que más me llamaba la atención, que lo que sentía era dolor por ellos. Que cuando salí de la experiencia, que volví a ser el Daniel que tenía que ir a trabajar, lo veías de afuera. Claro, desde afuera, y me llamó la atención porque no era algo que desde mi ego estuviese acostumbrado a hacer, pensar en el otro, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué yo sentía como tristeza por ellos? Cuando en realidad tendría que haber sentido como odio, resentimiento, molestia, ¿no? Desearles lo peor por lo que me estaban haciendo a mí. Y eso me dejó pensando. Y en esa búsqueda de una respuesta sobre eso que estaba pensando, empecé a reflexionar y a venirse a mi vida también esos recuerdos de esas experiencias, y cuando lo empezaba a pensar o analizar, se iban sumando otras cosas, porque claro, lo semejante se atrae. Entonces yo creaba las condiciones al buscar esa claridad para que eso llegara a uno. Es decir, los volúmenes están ahí, tiene que ver uno que está dispuesto a procesar qué es lo que necesita, y también por una cuestión de sintonías vibratorias uno se acerca o aquello a uno. Y te muestran eso para que vos lo puedas superar, porque por ahí es una muestra, ¿no? de esa vida, un pedacito, porque eso es lo que te sirve para ahora. No te van a mostrar todo, porque ¿para qué lo querés? ¿No? ¿Querés preguntar algo, Gaby? Perfecto. Con relación a esta experiencia, ¿no?, que has tenido, y con el correr del tiempo, ¿cómo le encontrás? ¿Qué sentido le encontrás? Porque vos no eras una persona que estabas como en el camino, en una búsqueda espiritual, y muchas veces me ha
hemos visto otras personas con esta situación. ¿A qué lo debes? ¿Tiene algún sentido para vos? ¿Le has encontrado alguna explicación en estos tiempos? Y si vos entraste por alguna técnica en particular o parcialmente, que fue un sueño, que te fuiste a dormir, ¿cómo sentís todo esto? Hoy lo puedo explicar porque las cosas se aclararon después de este suceso. Casi inmediatamente se aclararon. Bueno, más magia. En un momento después de estas experiencias en donde yo siempre fui una persona naturalmente, y lógico que tenía que ver con el propio espíritu, pero naturalmente fui una persona bastante ermitaña, poco sociable, sigo siendo, no me agrada mucho estar donde hay mucha gente, así, o hablando cosas que me parece que no tienen sentido, no conducen a nada. Siempre fui así. Entonces, cuando vine a vivir a Córdoba, porque yo nací en Buenos Aires a los 18 años, cuando vine a vivir aquí a Córdoba era el lugar ideal para mí, porque hacía 2 pasos y estaba en la montaña solo, ¿no? Era algo, no sé, que experimentaba que no conseguía en Buenos Aires. No hay 2 pasos que haga en Buenos Aires donde pueda estar solo. Entonces, eso a mí me agradó, así que busqué después de eso alejarme un poquitito de mi casa, de mis padres, ahí de mi familia, y buscar de pensar y de sentarme y de aclarar la cabeza. Yo no podría llamarlo meditación, pero buscaba de serenarme con esas experiencias que había tenido. Y entonces me sucedió de salirme del cuerpo y encontrarme dentro de una cueva en donde me encuentro con un ser que yo comenzar con todo esto ya, y entonces yo, como ya medio descreído, lo dejé de mirar un poco y empecé a mirarme. Digo, yo pensaba, no por dentro mío, yo no hablaba, no estaría loco, hablaba solo, y digo, esto debe ser mi ego, mi orgullo, que se disfrazó de Jesús. Porque digo, ¿cómo que yo no soy nadie y tengo una misión? ¿Qué me estoy creyendo yo? Y yo inmediatamente dije, a ver, me voy a comparar con las demás personas, como con la imaginación, y me sentí como delante de las demás personas, o las traje a mi presencia. Digo, no, soy igual a todos, no tengo nada en especial con respecto a nadie. O sea, no me sentí orgulloso de pensar que había algo en mí que me hacía diferente a los demás. Mientras hacía esa reflexión y llegué a esa conclusión, siento que me habla de vuelta. Porque yo como que buscaba de mirar hacia adentro mío, ¿no? Y entonces le presto atención, lo vuelvo a mirar, y cuando lo vuelvo a mirar, ya no estaba solo. Detrás de él había como 20, 30 seres más, con unas ropas de unos colores indescriptibles. La nitidez, el brillo, la fuerza, la combinación de esos colores, todas ropas largas, esas al estilo de los maestros, azules, dorados, bandas amarillas, y turbantes violetas, unos colores, y él estaba delante de todos de blanco. Pero era el blanco del Jesús que venía caminando desde el desierto, era un blanco sucio, con manchas de suciedad. Él estaba delante. Y entonces me mira y se ríe, y me dice, sí, sí, ve y hazlo, me dice, porque claro, yo estaba viendo mis reflexiones, me dice, sí, ve y hazlo, me dice, ¿qué estás dudando? Y entonces yo dije, bueno, yo, si lo dije así por dentro mío, si lo dice Jesús, él es el maestro, él sabrá por qué lo dice. Yo no me negaba a hacer lo que decía, sino que me entendí que no estaba capacitado de hacer lo que decía. Porque yo pensé que para hacer lo que él me pedía o esperaban de mí, yo tenía que tener estudios. Yo hice primaria, tengo 7º grado nada más, nunca hice secundaria, nada. Nunca leí nada, y digo, ¿yo qué voy a estar hablando de qué si nunca leí? Yo pensé que para hablar, para llevar, uno tenía que tener una base de datos de donde uno compartía. Entonces, por eso yo dije, yo no estoy preparado, se equivocaron de candidato. Y bueno, ahí nomás cuando entendí, que dije, bueno, él es el maestro, lo acepté, claro, pero no por rebeldía, sino buscando ser consciente. Es decir, yo no quiero fallarte, porque no, ¿qué voy a decir?
Y bueno, ahí nomás me moví del lugar donde estaba y empecé a caminar por el desierto porque él me dijo, ve. Y entonces empecé a caminar. El desierto es simbólico, ¿no? Porque el desierto no hay un horizonte diferente a Claro, otro. no, sin fin, Entonces, es sin fin. ahí Claro. simplemente es la intuición, ¿no? La apertura, la claridad. Bueno, se traduce a muchas cosas. Sí, Que sí, en mucho la vida es significado. importante tener destinos, ¿no? Los vientos siempre soplan, pero no siempre a favor de uno. Entonces uno tiene que saber a dónde uno se dirige para saber Sí. interpretar el viento que te lleva, el que te hace resistencia, la ausencia del viento, estar dispuesto a remar cuando no hay viento para seguir avanzando, o sea, esforzarse, no solo dejar que te lleve. Muchas cosas uno entendía ahí. Y entonces salí otra vez de esa experiencia a mi cuerpo. Claro, y empecé a reflexionar, a tener claridad. Bueno, empezó a pasarme cosas después de salirme del cuerpo con mucha facilidad para ir a otro lado, para encontrarme con seres. Se me aparecían personas, seres, me saludaban, se desaparecían. Me iba con otros seres a otro lugar y dejaba mi cuerpo. Lo podía ver, bueno, un montón de cosas. Y me traía muchas veces acá. Me mostraban el lugar donde tenían las naves, me mostraban guardianes que había que no permiten que las personas físicamente llegaran a hangar, me mostraban gente que tenían trabajando en grupos. Me acuerdo una vez, primero fue un escuadrón azul, que tenía unos overoles azules, me decía de los que colaboraban. Cosas así me pasaban, que obviamente si yo compartía con alguien, hoy sigo en el manicomio. Entonces también fui aprendiendo a guardarme muchas de esas cosas que me ponían en una situación como incómoda, ¿no? Porque uno quería compartir la alegría que uno tenía, ¿no? Pero yo también fui entendiendo que la alegría surge de tu experiencia, más que de lo que yo te pueda contar, Claro. de lo bien que estoy. Entonces, más me tengo que enfocar en ver cómo puedo ayudarte a que sientas alegría por lo que haces, y a que sepas dirigirte bien en la vida para que el resultado sea eso, la alegría, tu paz, que en tratar de que entiendas cómo me siento yo. Así que empecé a enfocarme más en cómo compartía esto y cómo lo llevaba en mi interior. Y cuando quise ir compartiendo algunas cosas, esas magias, hablaba de cosas que jamás en mi vida hubiese hablado, y yo era como que era uno más ahí de los alumnos, porque lo que decía a mí me Claro. deslumbraba. Decir, Sí. y en un momento decía, yo quién soy yo para estar diciendo estas cosas, decirle, ¿De capaz dónde que lo estoy salió? confundiendo a esta gente. Pero yo lo veía con tanta claridad que no podía frenarlo, ¿no? Y bueno, nada, hubo mucha como magia en todos esos procesos de ir saliendo. Pero al fin y al cabo, uniendo un poquito ahora para cerrar esto, resulta que por donde empecé, que era recordando otras vidas, me conectó con la memoria del espíritu, Claro. que es lo que tenía para compartir. Entonces no eran cosas de estudio ni de libros. Claro, no. Y mi labor básicamente es trabajar con lo que la humanidad arrastra de hace tiempo, que es dejarse llevar por tanta creencia. Porque la creencia es una expresión de duda. La persona que está segura no cree, afirma. Entonces, yo tenía que afirmar cosas, tengo que afirmar cosas porque son las cosas que yo experimento. Yo, ojo, creo muchas cosas, porque no he estudiado todo. Yo creo que el monitor funciona porque tiene una electrónica, una pantalla y han conseguido, pero no tengo idea cómo arreglarlo. Claro. Hay muchas cosas que creo, pero digo, si quiero poder arreglar, si quiero participar de eso, tengo que comprometerme con un estudio, con un trabajo, con una práctica. Entonces fui entendiendo que, claro, lo que me estaban diciendo que tenía que compartir era lo que había vivido. Claro. Simplemente eso y esa claridad, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a acercarme a algunas personas y, como digo, estaba toda esta cuestión acá en Capilla muy Sí. activa, que traía gente de todos lados. Había acá congresos, bueno, ahora está el dique, pero en ese lugar, que era un arroyito antes, desde ahí se hacían muchos de los encuentros de donde se avistaba el cerro, personas que eran contactadas que venían de todo el país, y bueno, como que andaba siempre con todo esto, andaba con personas que tenían clarividencia, entonces
Bueno, ellos veían cosas y a veces veían cosas cuando yo estaba hablando, y yo no me entretenía con eso, porque claro, yo como que estaba en ese mundo que para mí era normal, y no me llamaba tanto la atención, ¿no? De que las personas vieran eso, porque para mí era algo cotidiano, ¿no? Ahí hablaste un poco de todo esto, donde aparece un Jesús, pero también aparecen como seres de otra dimensión, o hablaste ahí sobre algunas cosas. Qué difícil relacionarlo también adentro, ¿no? Porque parece como un sueño. ¿Le encontraste una explicación a esto? Sí. Lo que pasa, mira, por ahí esa mirada tiene que ver, que bien podría yo también tenerla hoy, con tanta sobreinformación que hoy tenemos. Yo no la tenía en ese momento, claro. Así que no me hice tantas preguntas, solo viví la experiencia. ¿Viste? A ver, vos podés llegar caminando por la montaña a un lugar que nunca habías visto, nunca habías ido, y de repente es un paisaje que, aunque es en la montaña, es distinto a todos los demás, porque tiene sus particularidades. Y vos te podés empezar a preguntar, ¿y qué hago yo aquí? ¿Por qué he llegado a este lugar? ¿Cuál es el significado? Podés hacerte todas las preguntas que quieras, pero mientras tal vez te estás perdiendo de disfrutar del paisaje y de simplemente estar ahí y agradecer la experiencia y ser útil y seguir uno en ese momento y en esa experiencia, como entregándose en un compromiso, a un servicio, ¿no? Mi actitud era, y hoy es lo que de alguna manera trato de llevar a las personas a que analicen, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Ya no basta estar pidiéndole, dame luz, dame paz, dame tranquilidad. Y yo le decía, ¿y cuándo Dios dejó de darme todo eso si Él es dador de todo eso, ¿no? Es que yo miro para otro lado. Entonces, empecé a tratar de compartir aquello que era la propia experiencia, y no lo combatí, y sí lo que tuve que hacer es todo un trabajo, y uno lo aprendió con los años, a ver cómo administras ciertas experiencias y ciertas cosas que llevas, ¿no? Tengo muchísimas que son tan duras y son tan fuertes que a veces uno elige no compartirlas, porque las cosas que aparecieron, a veces desde lo religioso, hablan de cosas que son malas, y que las tuve que enfrentar. Pero yo me fui dando cuenta que Dios crea perfección, y yo soy el creador de la imperfección. Y la imperfección con la que me encontré era mi creación, no era... Claro, había un señor que era de por aquí cerca de Villa Yardino, que me acuerdo me decía, hay que tener, bueno, él con una mirada bastante católica, hay que tener cuidado porque el diablo nos mete la cola en el camino para hacernos tropezar. Y yo decía, si yo me tropiezo por la cola del diablo es porque soy tonto. Pues si yo voy caminando y viendo por dónde camino y veo la cola del diablo, no me la llevo por delante, la esquivo, la evito, ¿no? Entonces yo digo... Me dio la impresión de que tenemos la costumbre de echar la culpa al otro por nuestras caídas en lugar de asumir uno sus errores. Y yo me iba concentrando en esas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, naturalmente yo hice esto. Yo dije, si yo tengo que llevar adelante lo que se me ha dicho que tengo que hacer, si hay algún impedimento para que eso se convierta en una realidad, ese impedimento o esos impedimentos están dentro mío. Nadie puede impedir que yo haga lo que me han pedido. Sí. Y todos los impedimentos estaban en mí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando veía a una persona, también veía con otras intenciones, no solamente con lo que tenía que llevar y hacer, sino que estaba con esa cuestión de la inercia del ego, de estar queriendo sacar algún provecho de la situación. Me daba cuenta que eso me pasaba por la cabeza. Entonces yo tengo que quitar todo eso, porque si no lo que voy a llevar no es puro. Claro. Estoy llevando una parte de mí que es impura. Entonces me aboco a trabajar en mi interior y a buscar de ordenarme y de poder ser de alguna manera un instrumento a través del cual se pueda manifestar lo que es puro, que proviene de lo alto. Claro. A ver, son muchas palabras que pueden llevarle a creer a alguien que soy santo y no lo soy. Pero digo, son las cosas que uno pensaba tratando de ponerse y de ordenarse en su lugar, ¿no? Para poder verdaderamente, al fin y al cabo me preguntaba, ¿cómo hago yo para poder servir?
Entonces, cosas que se iban aclarando, no sé, una Claro. experiencia en otra meditación donde yo estaba en las alturas y empiezo a descender. Y mientras iba descendiendo, mirando hacia abajo, veo un río que corre, un río muy caudaloso, a mucha velocidad, de un color marrón oscuro, y más me voy acercando y acercando, así como descendiendo. Y en la medida que me voy acercando cada vez más a esto, desde la distancia, veo en medio de toda esa oscuridad un punto blanco, que parecía como levitando ahí. Es decir, él no iba con la corriente, estaba casi detenido. Y entonces más me acerco, y cuando más me voy acercando puedo distinguir que ese punto blanco era yo y que la corriente estaba conformada por personas que corrían todas en el mismo sentido, como corre el agua cuesta abajo, y que yo estaba haciendo el esfuerzo de ir en contra de la corriente. Esto que decimos muchas veces, no vas en contra de la corriente, Sí, no tiene sentido. sí. Bueno, a mí se me graficó así en esa Claro. imagen. Y me di cuenta, cuanto más me fui acercando, que yo estaba remando, braceando así para nadar, y cuando daba esas brazadas, golpeaba a las personas. Las golpeaba en la cara, en la cabeza, en el cuerpo, porque lo que yo quería era ir en Para el contra de la otro lado. corriente. Y entonces, cuando observé eso desde la altura, dije, pero esto no es amoroso. Estoy golpeando a las personas para llegar al lugar al que yo quiero ir. Y yo dije, ¿cuál es el sentido de ir en contra de la corriente? Inmediatamente me vino esa claridad de que yo no voy en contra de la corriente, yo estoy buscando retornar a la fuente. Y la fuente es de donde todo vierte, fluye y luego busca naturalmente su lugar. Entonces, muchos se dejan llevar por esa corriente, pero yo entendí que quería volver a la fuente. Para volver a la fuente hay que nadar en contra de la corriente. No es que estaba en contra de las personas. Y ahí estaba esta parte que vi que lastimaba a la gente. Porque para mí lo más importante era lo que yo quería alcanzar. Y si tenía que hacer a un lado los que me estorbaban, lo hacía a un lado. Es decir, iba lastimando. Lo más importante era lo Te mío. mostraron Me di cuenta que cómo, quería retornar claro. a la fuente conservando mi ego. Y entonces dije, esto está mal. Y me llevó a pensar que cómo podía hacer esto. Es decir, cómo podía evitar estar haciendo eso. Bueno, y ahí aparece la voz de Dios, y yo lo entendí, lo supe que era Él, porque eso fue una voz, fue clarísima, ¿no? Él me dijo, cuando te detengas a ayudar a alguien, no olvides que tu camino continúa. Exacto. Entonces, no era querer llegar a la fuente, era detenerme a hacer algo por los demás. Y mi camino avanzaba o continuaba o me acercaba en la medida que Ajá, hacía algo por claro. otros. No que solo buscaba de salvar mi vida o de Claro. buscar mi lugar en el universo, ¿no? Claro, por eso chocaba, porque no lo tomaba en cuenta a los demás y solo pensaba en mí. O sea, al Sí. fin y al cabo, el ego se disfrazó, ¿no es cierto?, de espíritu y me llevó a creer que era él. Y bueno, esas cosas que uno iba entendiendo Qué con bueno. esas experiencias, ¿no? Que bueno, Claro. sin influencia de ninguna sustancia, ¿eh? Claro, no, claro que no. Eso es bárbaro, qué genial. Muy bueno, eso es en lo sencillo, se te nota, ¿no? Se nota en la humildad que vos ni te darás cuenta, porque el que es humilde no se da cuenta que es humilde. Porque si se da cuenta, no sé, Deja de serlo capaz. y capaz, no estoy segura, No, pero no, bueno, no uno te puedo sabe asegurar que no. Yo, una de las sos cosas que simple. entendí es que la humildad, yo pensé que ser humilde era negar lo que te puede llevar a pensar en lo que te hace orgulloso. Es decir, si yo Ajá. me creía que era alguien que tenía una misión, podía caer en soberbia. Entonces dije, no tengo que pensar en eso. Tengo que hacer, tengo que superarme, tengo que hacer por el otro, no tengo que pensar en nada de eso, en quién soy, en lo que... Pero después entendí que la humildad empezaba por asumir todo lo que soy, no solo lo bueno. Claro, Entonces, cuando me di cuenta que en mí había muchas más cosas malas que buenas, es en donde me di cuenta que tenía que enfocar mi trabajo claro. en superar todo eso. Eso. Pero superarlo no era olvidarlo y de hacerlo a un lado, sino que era entender por qué eso había llegado a mi vida. En algún momento de mi vida abrí las puertas de esas cosas. Vos podés decirle mi crianza, lo que me llevaron, el ambiente en el que estaba, podés querer responsabilizar a muchos de todo esto, pero
hoy soy adulto y puedo tomar decisiones. Y si fue porque me indujeron a esto, hoy puedo tomar la decisión de dejar a un lado porque entiendo que no es lo que quiero. Claro. Entonces comencé a ordenarme de esa forma, ¿no? Y entendí que tenía que asumir lo que era, pero con humildad. Es decir, ni más ni menos que una persona que tiene una labor, como todos tenemos la nuestra, y mi labor tenía que ser bien consciente de cuál era y estar en condiciones de poder hacerlo. Entonces, lo que yo debo hacer, no lo puede hacer nadie, porque soy un individuo. Uno, claro. Igual que yo no puedo hacer lo que debe hacer otro. Claro. Entonces me tengo que concentrar en lo mío. Y lo mío está en no concentrarme tanto en mis necesidades como si tal vez en que puedo serle útil al otro. ¿Pero por qué? Porque así lo asumí ante Dios. Claro. Yo cuando estoy delante de cualquier persona o de cualquier ser vivo, de alguna manera digo, ¿qué puedo hacer por ti, Padre? Porque es Él la vida en cada forma de expresión, ¿no? Entonces, esa actitud de estar abierto a ver en qué puedo ayudar. Pero fui entendiendo lo que es poder asumir ser humilde sin querer alardear de serlo, porque ya pienso que a lo mejor si uno empieza a alardear de ser humilde, ahí sí empieza a pecar de orgulloso, ¿no? Pero la cuestión está en que, bueno, no importa el título que uno le ponga, acá es respetar las libertades. En mis experiencias y en mis recuerdos, cuando uno observa desde las alturas a todo ser humano, está evolucionando dentro de, porque así se lo ve con la clarividencia, dentro de una esfera. Esa esfera es lo que se denomina el libre albedrío, o sea, tiene el derecho y la libertad de tomar decisiones. Pero lo que le traerá mayores consecuencias en la vida de las decisiones que tomen son todas aquellas decisiones que busquen objetivos, alcanzar objetivos egoístas que trascienden su esfera evolutiva. Es decir, cuando lo que vos querés conseguir está dentro del libre albedrío de otro, vos querés influenciarlo, vos querés sacarle algún provecho, obtener alguna cosa, querés imponerle lo tuyo, que a vos te hace bien y feliz para que el otro sea feliz como vos querés, todo eso es lo que te lleva a generar deuda, ¿no? Entonces, cuando uno ve desde otro lugar con otras perspectivas, entiende muchas cosas que aquí por ahí no entiende porque parecen cosas abstractas, ¿no? Vos hablas del libre albedrío, es que es algo que tengo. La fe es una entidad que se expresa en el universo. La fe tiene el propósito de llevar a través de la intuición al individuo a conectarse con el mundo sutil para que pueda percibir y sentir como real aún algo que no pudo comprobar. Y entonces le lleva a sentir que es real lo que nunca ha visto, cosa que va en contra de los sentidos físicos que buscan la comprobación. Entonces, la fe me lleva a creer, pero la experiencia me lleva a saber, ¿no? Entonces, sigo la fe que me lleva a creer, y cuando encuentro aquello que creía, ya no creo, ahora sé. Y cuando sé y puedo afirmar, ahora doy fe de lo que es, ya no busco la fe para creer. Entonces, ese es el proceso natural de la evolución a través de la fe para cualquier individuo. Pero, claro, cuando uno mira desde afuera y se sale un poquitito de su ego, puede ver las cosas que son mucho más grandes de lo que uno piensa, ¿no? Hasta hace poquito la humanidad pensaba que el universo daba vuelta alrededor nuestro, que Dios sentado un día aquí en la tierra creó todo para que nosotros salgamos por la noche a ver lucecitas en los cielos, ¿no? Nos entretengamos de noche con algo. Pero no somos ese centro del universo, ¿no? Tenemos que entender que somos una parte. Y para poder salir adelante con esa parte, como individuos que somos, tenemos que entrar en contacto con ese todo para poder sumar, para poder aportar, porque si no, seguiremos estando aislados en el mismo planeta junto a otros 8.000 individuos que deciden estar aislados porque no se comunican, porque no comparten. Así que bueno, tenemos que ir cerrando, pero bueno, queremos decir que vas a estar el domingo, ¿no es cierto? El domingo. El domingo en el Hotel Roma a las 15:30 horas, para que te escuche todo el mundo. Ahí, creo que no entra todo el mundo por las no, bueno, no entra. Seguramente hay un cupo de gente, así que bueno, y si, no sé, tenés una fundación, contanos eso cortito para avisar. Sí,
Sí. Bueno, se llama Impulso de una Nueva Vida, en una página www.impulsodeunannuevavida.org. ¿Algún teléfono también? Bueno, eso no me Bueno, voy a no acordar. importa. Después lo Pero pasamos sí, por el bueno, Telegram y lo decimos por acá. Exacto. Con la página de él. Ahí Sí. están todos, sí, exactamente. El pulso los de una cronogramas. nueva vida. Sí, ahí Sí. hay videos, hay muchas Hay cosas. videos que en quedan. YouTube también, Sí, ¿no es cierto? exactamente. Ahí, claro, porque tenemos canales en YouTube, Instagram, Facebook, bueno, en donde se sube. ¿Hace mucho que se formó esta fundación? Del 2012, sí. 2012. Hace 11 Bien. años. Está bien, bárbaro. Así que la gente que quiere saber algo más puede acudir a todo eso. Y bueno, y si no, acá los de Capilla podemos ir a verte el domingo allá en el Hotel Roma a las 15:30 horas. Exacto. Estamos muy agradecidos de que hayas venido por acá a vernos, poder escucharte, ¿no? Porque yo no te conocía y bueno, me encantó Gracias a escucharte. Esta sencillez es lo que más nos llega a todos. Así que bueno, vamos a tener que cortar con nuestro programa porque ya nos pasamos. Así que gracias Darío, gracias Gabriel, gracias Daniel. Y bueno, Vientos Cristal termina aquí para reencontrarnos el próximo viernes acá en Radio Divergentes de 16 a 18 horas. Soy Aimé y los abrazo a todos, bendiciones, buen fin de semana largo. Que veces